Muy buenas tardes, apreciados docentes y estudiantes. El día de hoy, como participante del grupo, les vengo a presentar el proyecto de aula que designamos. Los integrantes son Beatriz Alexandra Puentes, Cristian Camilo Grisales, Daniela Acevedo Moncada y Marilyn Balmaceda. Los invitamos a que conozcan nuestro proyecto de aula que se llama Ven, Explora, Descubre y Vive en Cuentolandia con Landia el astronauta. Era importante para nosotros determinar un personaje para que fuera el acompañante de los niños y las niñas y participara con ellos en todo este proceso imaginativo que llevara hacia el cuento y hacia la lectura. Cuentolandia es un proyecto que pretende o pretendía estimular a los niños y a las niñas a participar de manera espontánea en todos esos mundos fantásticos, donde dejaran ver sus habilidades en todas sus dimensiones, principalmente en la lingüística. Se trabaja a través de las actividades rectoras, teniendo en cuenta que las edades oscilan entre los 4 y 5 años y se realiza un proceso de asamblea donde se permite identificar los intereses y necesidades de los niños y las niñas, además de tomarlos en cuenta para todo el proceso y desarrollo del proyecto de aula. Tiene que partir de esta manera de las necesidades y de los intereses de los niños y las niñas. Era importante para nosotros hacer una caracterización de la población, la cual pertenece al Centro de Desarrollo Infantil Años Maravillosos, que queda ubicado en la localidad de Bosa, en Bogotá, como un centro para la primera infancia, operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde se atienden 148 niños, principalmente que pertenecen a madres trabajadoras sin redes de apoyo, poblaciones con necesidades básicas insatisfechas, puntaje de Sisbén inferior al C18 y desplazamiento, y otros programas que acogen a niños y niñas del Estado. Las características del aula donde se trabajó el proyecto de aula son 20 niños y niñas entre 4 y 5 años, un niño diagnosticado con TDAH y un niño con autismo. El presente proyecto se trabaja teniendo en cuenta el proyecto pedagógico de la institución enfocado en las inteligencias múltiples. Principalmente lo vamos a desarrollar desde la inteligencia lingüística, donde identificamos los conocimientos previos que tenían esos niños y esas niñas. Entonces se observa que los niños y las niñas traen de su componente familiar una serie de lenguajes a nivel de corporalidad, gestualidad y verbal, determinados por sus costumbres, por su cultura, por el lugar de donde vienen y por el contexto donde se enmarcan. Como les mencionaba anteriormente, se identificaron esas necesidades y esos intereses, donde se observa que los niños y las niñas que disfrutan de las experiencias, que muestran un gran interés a través de la exploración del cuerpo, de los cuentos, de la imaginación, de sus lenguajes, de las danzas tradicionales, el juego dramático y en diferentes escenarios donde se desarrollan diferentes historias. De esa manera nace el objetivo de nuestro proyecto de aula, que es favorecer mediante diversas experiencias y situaciones posibilidades para potenciar nuevas formas de comunicación no verbal, verbal e iniciando la escrita a través del uso de herramientas del lenguaje, juego dramático, puestas literarias, representaciones, desarrollando habilidades para la imaginación, la creatividad, la expresión a través de la tradición oral, narraciones, cuentos y relatos. Tenemos una misión a donde queremos llegar y es lograr que los niños y las niñas recreen juegos dramáticos por medio del disfrute de experiencias teatrales, títeres, sombras chinescas, entre otras estrategias que involucren esa expresión corporal, musical, visual y plástica con el fin de fortalecer ese lenguaje verbal y no verbal. Tenemos tres referentes conceptuales que son la base de
apoyo para todo nuestro proceso, el estadounidense Howard Gardner, con su proceso de inteligencias múltiples, Emilia Ferreiro, quien nos dice que la lectura es una habilidad básica y que fortalece todos los procesos de comunicación, y Ana Teverosky, quien da una nueva perspectiva sobre el aprendizaje de la lectoescritura. Se identifican todas las habilidades que se quieren desarrollar, teniendo en cuenta esos referentes conceptuales: narrar, la oralidad, la expresión, la comunicación verbal, la lectura, la creatividad, la imaginación, entre otros. Desarrollamos una metodología. Entonces, el proyecto inicia con las experiencias pedagógicas que se van a generar en ese cuentolandia. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Textos literarios, cuentos infantiles, nichos, títeres, máscaras, cajas mágicas, y vamos a generar un sinnúmero de historias que van a ser parte de esas experiencias pedagógicas que se van a desarrollar con los niños y con las niñas. Es importante tener en cuenta acá esa ambientación, que no es un proceso de decoración, sino que será alimentando con los niños y las niñas en el momento en que estén en su proceso y sus experiencias. Todo lo que tenga que ver con este proyecto tiene que partir de esas necesidades y de esos intereses. Finalmente, se hará un producto final, se construirá una ciudad donde se ingresará a explorar, a descubrir y a vivir la literatura de una manera espontánea y con gozo. Importante también involucrar a la familia. Hace parte de un proceso de evaluación y de un proyecto de aula donde se involucran los diferentes entes: familia, comunidad, escuela o institución, y niño y niña. El tiempo de ejecución estará determinado para que se haga en 2 semestres. La evaluación está determinada por competencias, subcompetencias y niveles de complejidad que se generarán a través de todos los procesos de expresión y comunicación verbal y oral. Se creará, obviamente, está el horario, que determinará los tiempos donde se va a ejecutar y hacen parte de esa metodología. Finalmente, algo muy importante, como les comentaba, dentro del aula tenemos un niño con un trastorno de hiperactividad y déficit de atención, el cual, a través del proceso de la plantilla y perfil de aprendizaje de las adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta el UDL, se identificaron sus debilidades, sus fortalezas, sus formas de aprendizaje, y se determinaron las estrategias que vamos a manejar para que pueda ser parte de este proyecto pedagógico y sea del disfrute de la misma manera que los otros niños y las otras niñas. Con esto, ¿qué queremos decir? Que no lo queremos excluir haciéndole actividades diferentes para que él participe, sino más bien mirar e identificar cómo es la manera en la que él puede participar de las mismas experiencias que los otros niños, pero teniendo en cuenta sus particularidades, sus tiempos de permanencia, sus tiempos de espera, sus tiempos dentro del aula, teniendo en cuenta que sus dispositivos básicos de aprendizaje están en un proceso de adaptación en este momento. De esta manera, se crea un juego que les voy a presentar, donde se trabaja todo el proceso de comprensión lectora, de experiencias pedagógicas a través de todo lo que tiene que ver con la lectura, con la imaginación, pero de una manera más visual, entendiendo esa particularidad de ese niño. Entonces, lo desarrollamos para fortalecer esas habilidades y para involucrarlo dentro del aula. De esta manera, les presento nuestro juego, que se llama Interestelar, donde a través de imagen, de palabra y con el apoyo y la guía del docente, se va a poder involucrar al niño en todas las actividades. Acá, después de hacer la lectura, le pregunta, según las características del personaje, ¿cuál crees que es el mono Adolfo? Entonces, el niño tiene la oportunidad de elegir
y el programa nos va a decir o le va a decir al niño utilizando todos esos sentidos y toda esa parte sensorial, porque tiene música, tiene sonido, tiene imágenes, entonces le va a permitir y le va a facilitar al niño participar de todas estas experiencias. Espero que les haya gustado todo nuestro proyecto de aula y em, que pues lo podamos compartir y poder también ver y compartir los que hicieron ustedes como grupo. Muchas gracias.